Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. El adiós a las armas que anunció Timochenko el pasado 27 de junio significa el ingreso de las FARC a la vida política. Su decisión de acatar, de respetar las reglas del juego de la democracia a la que combatieron con las armas por muchos años. Que vale la pena aclarar, ha sido una democracia que ha perdido legitimidad precisamente por el conflicto armado, por la guerra, pero también por la corrupción, por la compra y venta de votos, por la falta de cultura política, porque la gente no confía en los partidos políticos, por la altísima abstención. Pues a este terreno minado del escepticismo y la mermelada llegan a hacer política las FARC a partir del mes de agosto, cuando funden su partido político y se empiecen a conocer los candidatos a las gobernaciones, a las corporaciones públicas. No la tienen nada fácil. Tienen 80% o más de imagen negativa entre los colombianos y una resistencia y un odio feroz por parte de muchísima gente aquí en el país. Pero como se ha dicho hasta el cansancio, mejor que echen discursos a que sigan echando bala y que incluso pierdan algunas elecciones en lugar de que se sigan perdiendo vidas. Pues bien, hoy en Modo Paz vamos a ver con un experto de qué modo van a hacer las FARC la política, con quién, qué candidatos van a postular. En unos minuticos regresamos. Alejo Vargas, mi invitado de hoy. Bueno, como ya les anuncié, hoy en Modo Paz vamos a conversar con Alejo Vargas, politólogo, analista, magíster en ciencia política, profesor universitario, escritor, más de 10 libros, columnista y metido en todos estos temas de paz y de violencia desde hace más de 30 años. Lo más reciente que ha hecho ha sido coordinador del censo que acaba de hacer la Universidad Nacional sobre las FARC allá en las zonas de concentración. De eso vamos a hablar al final del programa porque el tema que nos convoca hoy es las FARC haciendo política. Bienvenido, Alejo. Nos conocemos hace tanto tiempo que, Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gloria Cecilia. Sí, 30 y tantos años hablando de la posibilidad de que las FARC se desmovilizaran y entregaran las armas y por fin se pudo ver la foto. Alejo. Sí, yo creo que lo que estamos viviendo, para los que hemos venido trabajando en estos temas desde la academia, era en algunos momentos casi impensable y bueno, afortunadamente el proceso se está dando, ya está unas FARC en proceso de transitar hacia la vida política legal. Yeah. Pero tuvieron que pasar muchos años, muchas víctimas, muchos gobiernos, muchos presidentes, muchos procesos de paz fallidos para que las FARC entendieran la inutilidad de las armas, ¿no es cierto? Porque han sido inútiles. No se ha logrado ningún cambio, al contrario, se han afincado y se han concentrado la tierra, las desigualdades, la injusticia. Todo se perdona menos la lucha estéril, decían por ahí. Sí, yo creo que esas cosas hay que contextualizarlas en los cambios globales, en los cambios regionales, también en los cambios de la propia sociedad colombiana. Y del Estado y sus políticas, que es lo que permiten entender por qué justamente ahora en el gobierno del presidente Santos es que se da este proceso de llegar a un acuerdo con las FARC. Pero realmente interesante poder demostrar que con las armas no se logran cambios, Alejo. No sé, aquí en el país por lo menos no se logró ningún cambio. Sí, yo creo que en general la violencia no es... La partera de la historia, como decía Marx. Exactamente, como lo decía Engels, uno de los teóricos del marxismo, no es lo que ha mostrado realmente que sea el camino para las transformaciones de las sociedades y mucho menos en el mundo contemporáneo donde las revoluciones de las comunicaciones, etcétera, hacen que las sociedades actuales apunten a transformaciones de otras maneras, de ninguna manera al uso de la violencia.
Ya, además de todos los desastres o los lastres económicos, sociales, de concentración de la tierra, de injusticias y demás que ha dejado esta guerra, uno de los más notables es precisamente el ejercicio de la política a la que las FARC convertía a través de las armas. Y sobre todo el ejercicio de la oposición a través de los partidos políticos de izquierda. En toda América Latina existen partidos políticos de izquierda, pero acá es marginal y siempre asociado a la subversión. Eliminar eso eliminar eso del imaginario colectivo va a tardar años, Alejo. Sí, yo creo que eso es uno de los desafortunados lastres que hemos tenido en Colombia, porque esa relación que la sociedad se ha armado, como tú dices, Gloria Cecilia, de que izquierda, oposición es sinónimo de violencia, lleva a que muchos colombianos terminen despreciando algo que es fundamental en la democracia, que es justamente la existencia de fuerzas de oposición que hagan control político, que permitan que el descontento social se canalice. Y entonces aquí la tendencia en muchos ciudadanos, equivocada pero muy fuerte, es que las opiniones de izquierda, que la oposición es casi que sinónimo de subversión y por lo tanto tienen una mirada absolutamente negativa, lo cual no ha permitido, como bien decías, que aquí se haya desarrollado un movimiento de izquierda democrática amplia en la sociedad. Siempre hemos tenido izquierdas muy marginales, en pequeños momentos hay unas votaciones, digámoslo así, como la de la constituyente con la lista del M-19, pero esos son momentos muy coyunturales. La tradición colombiana es una izquierda que no va más allá de el 3% de participación y es lamentable porque incluso en Sudamérica tenemos países como los del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, donde ha habido y siempre históricamente izquierdas muy importantes que han sido gobierno, que algunos los han hecho bien, otros menos bien, pero ¿qué es lo lógico de la democracia? La autocrítica que se tendría que hacer en ese sentido la guerrilla y los partidos de izquierda radical por la combinación de las formas de lucha. Pero bueno, ya esperemos que eso vaya siendo pasado y mirar hacia el futuro. Pero no es muy claro, ni es fácil para las FARC abrirse camino en esta forma de hacer política en el país, ni va a ser fácil para los colombianos acostumbrarse a verlos echando discursos, ¿no? Sí, yo creo que hay un ambiente muy fuertemente polarizado que va a incidir en que haya, digamos, una disposición de los ciudadanos a apoyar electoralmente las propuestas que ellos hagan. Pero obviamente contra eso es que ellos van a tener que luchar en la democracia. Para ello va a depender mucho qué configuración le dan a su fuerza política, qué tipo de propuestas, si van a ser las propuestas, digamos, más radicales o muy ligadas a un discurso un poco fuera de época, o por el contrario van a ser unas propuestas contemporáneas, frescas, abiertas, y eso es una decisión de ellos. Y por supuesto es lo que vamos a ver en los próximos meses. Eso es un desafío muy interesante que vamos a tener los colombianos, ver si las FARC son capaces de ser creativos en la política legal, y en esa medida vamos a ver el comportamiento de los electores en los próximos debates, tanto en los nacionales del próximo año como en los territoriales del 2019. Porque efectivamente, aunque ha sido una impostura y una cosa que no es exacta por parte de la oposición uribista, sí ha calado en la gente el rollo de que es que las FARC encarnan el castrochavismo. El primero de los candidatos de las FARC que hable de castrochavismo, carracapum, noqueado, ¿no es cierto? En ese sentido creo yo que te refieres a discursos pasados o demasiado radicales, ¿o a qué exactamente, Alejo? Sí, yo creo que en los años 60
70s y 80s del siglo pasado, la utopía de sociedades socialistas estaba muy en el imaginario de las izquierdas. Eso evidentemente empieza a cambiar sustantivamente con el derrumbe de estos países de Europa del Este, el llamado socialismo real, y lleva a las izquierdas a tener que repensarse en términos de propuestas, en términos de formas de plantearse el gobierno. En nuestro caso, con un poco de retardo, pero vamos a vivir eso mismo. Creo que en momentos, por ejemplo, el Polo ha intentado plantearse como una izquierda un poco más amplia, pero digamos no ha logrado tener un impacto, ha superado algo la marginalidad, pero sigue siendo una cosa muy débil desde el punto de vista electoral. A ese desafío es que se enfrenta FARC, y es un desafío que habrá que verlo, y yo insisto en eso, en lo nacional, pero también en lo territorial, porque probablemente en algunas regiones puede que electoralmente les vaya mejor, y eso lo veremos en su momento en elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados, de concejales, pero muy recientemente seguramente vamos a ver la primera elección a Congreso, donde todos esperamos que ellos vayan con sus listas, seguramente en coaliciones o independientes, ya veremos, eso por ahora es especulativo, pero ahí empieza a medirse realmente la capacidad que tengan las FARC de lograr tener un discurso que llegue a los colombianos. Sí, que se ajuste a estas épocas, por Dios. Exactamente, pero además en lo que hagan, que también muestren que no solo es discurso, sino que lo que hacen está en relación con el discurso, porque eso es muy importante, el hacer, no solamente el decir. Prometer, decir, de qué manera lo van a decir, qué tipo de discursos van a echar, qué tipo de candidatos van a lanzar las FARC, tema que estamos desarrollando hoy en Modo Paz con el politólogo Alejo Vargas. Me voy a este corte y regreso en unos momentos. Actualidad legislativa, Senado de la República. Acto Legislativo para la Paz. Por medio de esta herramienta, se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Acto Legislativo para la Paz es la herramienta central que le posibilita al gobierno, por un mandato de la sociedad y del Estado, hacer y concretar una negociación de paz. ¿De qué manera? Primero, se le entrega un esquema especial para poder aprobar más ágilmente las reformas constitucionales, las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes que puedan definir tributos en el Congreso. O sea, lo pueden hacer de una manera más ágil. Normalmente una reforma constitucional tardaría un año. Con este acto legislativo pueden hacer una reforma constitucional votada y debatida en el Congreso en menos de 2-3 meses, como efectivamente ya ha venido pasando. El primer paso fue la refrendación del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC por parte del Congreso. Y es lo que ha posibilitado que hoy el Congreso de la República esté aprobando unas reformas constitucionales, creando la Justicia Especial para la Paz, pero también el que ha generado la confianza para que los colombianos veamos algo inédito, algo realmente interesante, y es los guerrilleros marchando no a una toma guerrillera, no a un enfrentamiento con la fuerza pública, sino a agruparse en unas zonas de concentración y prepararse para la entrega de armas. Actualidad legislativa, Senado de la República. Hoy en Modo Paz estamos aquí aventurándonos con Alejo Vargas para saber de qué modo las FARC van a hacer la política ahora que se estrenan en este berenjenal de la actividad electoral en el país. Mencionabas hace un rato el éxito de la constituyente con la lista del M-19, que tuvo una característica que sería bueno que la tuvieran en cuenta las FARC. Una lista
que no era solamente de los guerrilleros, sino que había intelectuales, artistas, cantantes, jugadores de fútbol, hasta conservadores como el ex canciller Vázquez Carrizosa, que yo creo que a eso deberían apostarle un poco, ¿no? A esa apertura. A mí Y personalmente... politólogos, por ejemplo, como tú, a mí también pueden ir en esa lista. me parecería muy útil que, y digo muy útil para la democracia, que las FARC fueran capaces de pensarse un movimiento así amplio, con una lista como esa que tú mencionas de la constituyente, donde estaban desde Francisco Maturana, La poeta. pasando por Mercedes María Carranza. Mercedes Carranza, pasando por dirigentes como Álvaro Leiva, como gente como Angelino Garzón, etcétera. Es decir, una pluralidad. Y claro, habían algunos miembros también del M-19 desmovilizado, pero yo creo que eso sería muy útil para la democracia, porque mostraría una voluntad de crear un movimiento que fuera mucho más allá de sus fronteras tradicionales, muy de corte izquierda tradicional y más pensando en una cosa que convoque al país. Yo creo que eso podría ser útil, pero insisto, eso es una decisión que tienen que tomar ellos. Sí. Y lo del socialismo del siglo XXI, es que de verdad que para la gente que no se vayan a equivocar en eso de las FARC, porque lo que está pasando, puede que la intención inicial de lo que prometía Chávez tuviera un sentido y cosas buenas, pero la distorsión ya lo que ha llegado el castrochavismo, a lo que ha pasado, lo que está pasando en Venezuela, pone a la gente en carrera si se llega a mencionar esto, Alejo. No, obvio, yo creo que eso, en eso obviamente, porque incluso eso que se llamó socialismo del siglo XXI, eso era una cosa muy, un eslogan. Si uno analiza lo que... Correa también se reclamaba eso y lo de Correa era una cosa completamente distinta, era más un intervencionismo de Estado. Evo también se reclamaba eso y era otra cosa, y Chávez era otra cosa. Eso era digo yo, más un eslogan que otra cosa. Ahora aquí lo que se ha usado un poco por sectores políticos que han estado en contra de este proceso de conversación es esa expresión castrochavismo, que yo creo que no tiene ningún sentido a estas alturas, cuando incluso la propia Cuba está en una apertura y cada vez más transitando a lo que yo llamaría una economía de mercado, probablemente muy parecido a Vietnam o a estos países del sudeste asiático. Entonces, yo creo que hoy día es difícil que alguien esté pensando en ese viejo socialismo del pasado. Eso se ha vuelto más una especie de coco para asustar electores, pero claramente una propuesta de eso, ningún movimiento político serio estaría dispuesto a hacerlo hoy. Otra cosa importante, porque pues, igual tienen problemas fundamentales de los derechos humanos, de terrorismo, toda la cúpula de las FARC. La cúpula de las FARC, difícil que se lancen de candidatos y que uno vea a Iván Márquez o a Timochenko haciendo política, o haciendo política sí, pero detrás. Pero como candidato, ¿tú lo ves posible? ¿A Timochenko lanzándose como candidato a la presidencia o a Iván Márquez? ¿O eso es otra manera de alejar a la gente? No, yo no creo que ellos estén pensando en eso. Primero, estoy casi seguro, por lo que uno les ha escuchado en declaraciones públicas, que ellos no van a presentar candidatos presidenciales, por lo menos no en las elecciones del próximo año, sino que seguramente van a presentar listas a Congreso y depende de eso, seguramente apoyen una u otra opción, pero no creo que vayan. Y segundo, no creo que los miembros del secretariado, yo creo que ellos son conscientes de las realidades en ese sentido, que ellos como tal pretendieran presentarse como candidatos. No creo que eso sea, porque no es realista en términos políticos. Y me parece que lo que han mostrado hasta ahora, por lo menos Timo León Jiménez y
y demás miembros del secretariado es un poco de realismo. Eso es lo que explica que estén donde está el proceso. Si no hubieran tenido realismo, seguían en la utopía de creer que algún día se iban a tomar el poder. Ya. Timochenko, nada de candidato. Mencionabas hace un momento al Polo, y el Polo buscando abrirse camino desde una izquierda legal en oposición. Pero decía su candidato, Jorge Enrique Robledo, que la llegada de las FARC a hacer política es una amenaza para los partidos minoritarios como el Polo. Amenaza, cuando uno pensaría que de todas maneras lo que se necesita es una convergencia grande y sólida, donde quepa el Polo, donde quepan las FARC y demás, para hacerlo mucho más poderoso para las elecciones del 2018. Bueno, yo creo que en eso hay que recordar algo que siempre enfatizó mucho Lucho Garzón, cuando él decía que había algunos sectores de la izquierda que él llamaba una izquierda bonsái, que quería mantenerse bien chiquitica pero bien pura. Yo creo que la característica de la política hoy día es justamente alianzas, coaliciones, con muchas otras, porque ni siquiera los tradicionales partidos colombianos ya hoy día tienen capacidad ninguno por sí solo de un triunfo electoral. Hoy día estamos en un escenario en el cual la opción política pasa por coaliciones de distinto tipo. Y yo estoy casi seguro que lo vamos a tener en la elección del próximo año, es eso. Sí, sí. Una disputa de varias coaliciones, tanto en la derecha como en el centro y en la izquierda. Pero lo difícil es varias coaliciones. Juan Tocatlián, compañero tuyo allá en la Universidad Nacional, escribía esta mañana en El Tiempo, proponía una gran coalición al estilo de Alemania, donde Fajardo, Robledo, Piedad Córdoba, las FARC, a ver quién más que se me olvide por aquí, el Partido Verde, y Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, que una coalición así de poderosa, porque es que los retos son enormes, pero cada uno quiere como tirar por su lado, cada uno es el que efectivamente quiere llegar a la presidencia, y me parecía que él plantea algo importante, más que la presidencia individualmente, el poder para realmente hacer los cambios que han estado represados en este país. Sí, yo creo que desafortunadamente esa propuesta, que en principio yo compartiría y hemos intercambiado con Juan sobre eso, es más, incluso para no ir al caso alemán, tenemos un caso en la región, que fue la Concertación por la Democracia chilena. O Mujica en Uruguay. No, en Chile, que llevó a que partidos de centro y de izquierda se unieran para dar lugar a la salida de la dictadura de Pinochet, sí, sí. Y que permitió que 4 o 5 gobiernos se alternaran dentro de esa coalición entre demócratas cristianos y socialistas. Pero eso requiere primero realismo político, y muchos de estos dirigentes nuestros desafortunadamente parecieran tener por momentos más desproporción en relación con las posibilidades reales. Todos probablemente se sienten individualmente ganadores y eso no parece ser realista. Entonces, solo si logran un realismo, porque cada uno de ellos que usted mencionó y los que menciona Tocatlián, sin duda son importantes líderes de este país, pero ninguno de ellos tiene capacidad por sí solo de triunfar. Sí, sí, sí. Solo si logran ponerse de acuerdo, y esa figura de una coalición podría ser, pero eso implica mucha madurez, porque implica decir, yo cedo el turno en la idea de que después me ceda el otro turno. En Colombia, como hay una tradición de que nadie cumple los acuerdos, entonces es muy difícil hacer acuerdos. Ya. Emplea un término muy bonito. Tejedores, se necesitan tejedores, personas serias y confiables para Córdoba, para Piedad Córdoba, para Fajardo, esos tejedores para que realmente la coalición sea sólida y tenga realmente una opción de poder. Dice Antonio Machado, con el hilo que nos dan, tejemos cuando tejemos. Me voy a este nuevo corte y regreso para seguir conversando y redondear aquí el tema con Alejo Vargas sobre las FARC haciendo política.
Actualidad legislativa, Senado de la República. Acto legislativo para la paz. Por medio de esta herramienta, se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Actualidad legislativa, Senado de la República. Hoy en Modo Paz estamos conversando con el politólogo y analista Alejo Vargas sobre las FARC haciendo política. Le escuchaba al comisionado de paz Sergio Jaramillo que había que desfarquizar la paz. Lo ha escuchado con el término que me parece interesante porque centrarnos en eso es también alejar a un montón de gente y ser muy parcializados, desfarquizar la paz. Porque es que es mucho lo que hay que hacer en este país, son muchas las reformas represadas, por eso la importancia de una alianza fuerte y poderosa que permita que el país entre al siglo XXI y no que no quede anclado en el siglo XX, Alejo. Sí, yo creo que hay dos cosas que se mezclan inevitablemente, pero que hay que hacer un esfuerzo por separarlas. Una es terminar el conflicto armado con FARC, que es lo que se ha logrado con los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón, muy importante, pero otra es construir la paz en los territorios. Y eso es una tarea que nos compete a todos los colombianos y que apunta fundamentalmente a beneficiar a los compatriotas más pobres de la costa pacífica, de toda la periferia de este país, del Putumayo, del Caquetá, del Piedemonte, etcétera, que es los que han sido más afectados por este largo conflicto armado. Entonces ahí hay una oportunidad que tenemos como país de lograr que estas regiones, que estos pobladores disminuyan esa brecha que han tenido con el país del centro, que es el país donde el desarrollo y el impacto del Estado ha sido mayor. Pero eso evidentemente significa ver la construcción de paz mucho más allá de la acción con las FARC o aún con el ELN, es llevar a esas regiones Estado, construir el Estado, que nunca ha estado presente. Y por eso es que se han dado todos estos fenómenos de violencia. Entonces, está muy bien esa expresión en el sentido de decir, la construcción de paz es una tarea que va mucho más allá. Muy bien que estén las FARC y bienvenidos ellos con su movimiento para ser un actor más, pero eso es mucho más que eso, lo que hay que hacer en este país para reducir las grandes desigualdades, que es las que pueden garantizar una democracia sólida. Para eso, los de las FARC tenían que entender que las armas no eran la vía apropiada para lograr esos cambios. Pero a las FARC además les toca, como a ningún otro partido, yo decía hace un rato, que además del escepticismo hay un montón de corrupción en la forma de hacer política. Y a las FARC, ya sin empezar a hacer política, ya el fiscal general, y uno aquí y otro allá, que es que van a utilizar la plata que es del narcotráfico, en fin, para financiar su partido, le toca ser súper estricta, como ningún otro partido, en el manejo del presupuesto para todo esto que se viene en adelante en las FARC y la política, ¿no es cierto? Tienen que estar muy alertas. Sí, por supuesto, ellos tienen ese desafío, que también es una manera de ver el problema de otra forma. Es decir, es ver que, por ejemplo, si las FARC ya no están en el narco y el narco sigue, ese es un problema más estructural que las FARC. Eso tiene que ver es con que estas sociedades siguen produciendo eso porque hay un gran mercado que son los Estados Unidos y Europa que consume coca y que consume marihuana y que consume opiáceos y todo este tipo de drogas. Y que ese es un tema que tiene que dar la comunidad internacional respuesta. Igual con la corrupción, etcétera. Entonces, pero ellos van a tener los ojos del país y por lo tanto tienen que tener una
conducta absolutamente transparente para que efectivamente tengan credibilidad. Sí, porque se les va a exigir mira lo que ha pasado con los partidos políticos acá, que es un amancebamiento con los contratistas, comprando y vendiendo votos. El ejercicio de la política aquí, si somos realmente honestos, ha sido confortable, porque no ha habido una oposición seria. La semana pasada estuvo aquí Vivian Morales y decía, yo llevo 25 años en el Congreso y la primera vez que veo una oposición seria es la de Uribe, que realmente haga que los otros partidos políticos sean, y que los políticos sean realmente serios, que cumplan lo que prometen y que no se roben la plata. El ejercicio de la oposición es importantísimo. Sí, yo creo que ese es uno de los efectos perversos, así como tuvo efectos positivos, el Frente Nacional. Porque el Frente Nacional acostumbró a los partidos a esa cohabitación burocrática, para usar la expresión de los franceses, donde sencillamente se repartían los puestos, el gasto público, etcétera, y nadie controlaba. Y en la sociedad también se creó esa idea de que ser oposición era obstruir el gobierno y no que la oposición cumple un papel importante. Yo creo que esto que señala del Centro Democrático es importante destacarlo. Yo lo he señalado también varias veces, es más allá de que hayan oposiciones a ratos que son exageradas o fuera de realidad, pero han hecho un ejercicio muy importante de oposición y eso es muy útil para la democracia colombiana. Ojalá tuviéramos todos los partidos con estructuras similares, cumpliendo ese papel y siendo serios en las propuestas, porque el gran problema que han tenido los partidos tradicionales en Colombia es que no han sido serios y por eso los colombianos no creen. Les han perdido la confianza, exactamente. Por eso lo importante también del Estatuto de Oposición. Estaba contemplado en la Constitución desde 1991 y hubo 11 intentos fallidos porque como es más cómodo hacer la política con mermelada y no con oposición, así algunos se tiren de los pelos y demás, fue necesario firmar un acuerdo de paz con las FARC para que pueda haber un estatuto de la oposición, que me parece que ya hay unos elementos y unas garantías para poder hacer oposición. Sí, yo creo que eso por lo menos es el piso de un estatuto de oposición. Seguramente sería muchas cosas más que habría que ponerle de dientes a la oposición, pero eso ya es una base importante para que haya control político, que es lo que por esencia tiene la oposición, y que sea una opción alterna en el siguiente debate electoral. En toda democracia que se precie, la alternación es algo normal. Es decir, que los que hoy son gobierno, mañana puedan ser oposición y viceversa. Sí. Y de eso se trata en la democracia. Sí, sí, sí. El Estatuto de Oposición contempla, establece que los partidos de entrada cuando gane un gobierno digan estamos contra el gobierno o estamos a favor del gobierno o somos independientes, que me parece que es una figura clave porque permite hacer oposición, pero en casos en que esté de acuerdo con el gobierno se pueda estar de acuerdo y no como que el enemigo y te a destrozar y acabar y demás. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Ese punto medio. Sí, pero que es muy importante que sea claro, porque especialmente en la tradición colombiana sabemos que al otro día de la elección todos están montados en el mismo carro del vencedor. Sí. Y eso es una costumbre dañina para la democracia. El que gane, gane y tiene que tener el mandato a gobernar, y el que pierde tiene que tener el derecho de hacer oposición con todas las garantías, y de eso se trata. Y claro, por supuesto, esa oposición no significa que no puedan haber aspectos de interés nacional sobre los cuales hayan coincidencias, en lo cual es algo que partidos serios deben comportarse. Ya. Las encuestas vienen mostrando la foto del momento, quiénes están arriba, quiénes están abajo, quiénes tienen más imagen negativa. En fin, por ahí nos vamos midiendo los colombianos, pero como dice la máxima, la mayoría de las veces o con demasiada frecuencia no ocurre lo esperado. Y las encuestas han demostrado que se han pifiado aquí y en muchas partes del mundo. Sorpresas, como dice Rubén Blade, nos puede dar la vida.
no podemos saber qué es realmente lo que va a pasar. Se ve muy sólido la alianza comandada por Uribe. Lo importante es esta alianza que aglutine a todas estas fuerzas, Alejo, para dar el salto, ¿no es cierto? Sí, yo creo que para el debate sería muy bueno que hubieran, yo he dicho como 3 grandes bloques, sin duda el bloque que formaría en la derecha el Centro Democrático y un sector del Partido Conservador, el bloque alrededor de la candidatura de Germán Vargas con Cambio Radical y seguramente otros sectores, y otro bloque que aglutine estos sectores de centro-izquierda y que pueda ser una opción electoral. Pero si eso no se conforma antes de primera vuelta, todos van a terminar saliendo perdedores. Por eso creo que es muy importante que desde ya, como bien mencionabas, puedan haber buenos tejedores, puedan haber buenos componedores que ayuden a que se construya esa coalición que, más allá de si pueda ganar o no, y sería posible que ganara, pero que sea realmente una opción importante a las otras coaliciones. Bien. Muchas gracias. Aquí intentamos hacer todo este futurismo que es tan difícil. De todas maneras, lo importante es que las FARC definitivamente le dicen adiós a las armas, ingresan a la política y esperamos que esta sea una nueva oportunidad en la tierra, como decía García Márquez, para todos los colombianos. A ustedes como gracias por acompañarnos, como todos los sábados. Aquí nos vemos la próxima semana. Adiós.